cervical, sucesión dorsal. Vean que, por ejemplo, si estuviéramos en planta, estaríamos diciendo que esto, sin saber la topografía, diríamos que esto pues en realidad tiene un trazado, una topografía mucho más plana que esta parte de acá, que es tengo mucha mayor cantidad de curvas, ¿no? Pero vamos a hacer la parte de, vamos a generar una nueva evaluación. Puedes cerrar esto. Voy a generar una nueva evaluación, clic derecho. Nueva evaluación, y en la nueva evaluación lo que voy a hacer es generar para 2 kilómetros que son, lo que voy a hacer es generar una predicción de siniestros. Ya habíamos hecho el semestre anterior diseño de consistencia. Voy a poner el siguiente, aquí me dice que observa algunas cosas que han cambiado. De ahí de esto pues no tengo ninguna configuración, esto lo vamos a ver la próxima semana. Voy a poner año de análisis, cualquiera en este caso va a poner del 2024 hasta el 2033, que serían 10 años, incluido el 2024. Voy a poner el siguiente. Aquí en este caso me sale, ya me dice que directamente pues haga la evaluación. Le había puesto 1000 vehículos por año, así que voy a poner el siguiente. Aquí estarían los 1000 vehículos por año, la velocidad de diseño, la densidad, todos estos elementos que vamos a ver la próxima semana. Y aquí lo voy a poner que pues me calcule y que me muestre el reporte. Al momento de calcular y que me muestre el reporte, ahí vamos a tener, por cada elemento que tenemos, elemento geométrico horizontal, pues vamos a tener un número de siniestros que se van a producir, ¿no? Pues posiblemente no va a ser 1, no 2, pero puede ser 0.0 algo, ¿no? Veamos aquí un poco la parte de los resultados. Vean lo que les decía, este sería el diagrama de curvatura. Yo les decía que aquí, sin verlo completamente, pues aquí podemos decir que es un tramo más montañoso porque hay una mayor cantidad de curvas, ¿no? Y aquí en la parte inferior, un poco, en esta parte de aquí, en este de aquí específicamente, en la roja, ahí podemos ver los elementos que producen, o los números de siniestros que producen cada uno de los elementos. Vean que, por ejemplo, hay uno que produce 6.8, este de aquí que produce un poco más de 5.5, 5.5, estos que son casi alrededor de 5, y el resto pues son valores mucho más bajos, incluso hay valores cercanos al 0. Entonces, esto generalmente, pues eso ustedes ya lo van a ver en el cálculo, pero esto está relacionado con curvas, las curvas que tengamos. Mientras más curvas tengamos, más número de siniestros vamos a tener. Entonces, aquí todos estos elementos que tenemos aquí, pues están relacionados al número de siniestros que hay, ¿no? Entonces, la suma total entre esos 2 kilómetros me va a dar el número de siniestros para el año. Vamos a ver un poco más acá, que serían los detalles, un poco vean que la primera estación. El primer elemento que se evalúa son casi 71 metros de longitud. Tengo 1000 vehículos en ese año, en el 2033. Tengo estos anchos de carril, etc., ¿no? La pendiente, etc. Entonces, más abajo vamos a ver cuál sería el resultado de esa evaluación, de ese cálculo. Porque aquí en este caso tenemos del 2024 al 2033 para 2 kilómetros y 1000 vehículos anuales. Tenemos 31 siniestros. 31 siniestros en 2 años y para 10 años y 2 kilómetros. Si esos 31 los dividimos para 10 años, serían 3 siniestros por año. Pero solo son 2 kilómetros, el valor es bastante alto, ¿no? Pero este es un problema del modelo, no es un problema de ninguna otra cosa, sino que es del modelo. Son 2 kilómetros y hay que hacer unos factores de calibración, que eso lo vamos a ver el día de hoy. Pero vean que aquí en este caso dice que de esos 31, 10.02 están relacionados con siniestros fatales o con lesiones, que va a ser FI, van a ver más tarde. Y después tiene daños materiales, 21.19. Y ahí lo único que hay que hacer para obtener este valor de 10, porque se calcula esto, el 31.21, se lo multiplica por 32 unos decimales más y 68 unos decimales más, y me da este valor de aquí, el 10 y el 21. Aquí hay otros cálculos, vean que sería el número de siniestros, sería pues son indicadores para poder compararse con otros. 1.5 siniestros totales por kilómetro y por año, ¿no? Y si yo quiero comparar una carretera que es de 2 kilómetros, entonces hay una carretera de 100 kilómetros, quiero comparar si esta tiene más o menos que el otro.
Entonces por eso es que se calculan estos relacionados con kilómetros por año. Vamos un poco más abajo. Esto sería la parte de los elementos, pero quiero ver los elementos horizontales. Ven que aquí son elementos horizontales. Esta sería una tangente. Después tengo una curva simple. Vean que los resultados de los totales, aquí en este caso, sería 0.152. Ese sería el valor, 0.152. Y en el otro caso, la curva siguiente es 2.04, es decir, cada elemento geométrico puedo llegar a obtener el número de siniestros que se producen. Y ven que aquí tengo una gran cantidad de elementos geométricos. Ustedes el día de hoy van a hacer dos, una entretangencia y una curva, ¿no? Después de eso vamos a hacer esos análisis el día de mañana. Ven que aquí en este caso sí tiene 10, porque lo toma en 2024, y por eso es que suma 3.12 por cada uno de los años. Ahora bien, en el cálculo, recordemos que en el cálculo, esto lo voy a cerrar y voy a ver si se quedaron aquí, esto lo vamos a ver igual el día de mañana, pero esta sería la ecuación principal. Y esta ecuación principal sería el número de siniestros que se produce para cualquiera de los elementos es igual al número de siniestros bajo las condiciones base. Esta es una ecuación por el factor, en este factor de calibración. El factor de calibración en este caso es dado, pero para los efectos ustedes lo van a buscar. Y después de eso se aplican estos factores de modificación de siniestros, ¿no? ¿Cuál es ese valor de esa ecuación asociada a las condiciones base? Esta sería la ecuación. Entonces tenemos la ecuación. La ecuación es una relación que está con el número de tránsito, el TPA, ¿no? Multiplicada por la longitud, por 365, por los 365 días que tiene el año, por 10 a la menos 6, que es para transformar en unidades coherentes, y en este caso por E a la menos 0.312, ¿no? Esto es aplicable, por ahí en algún lado dice hasta 17.600 vehículos por año. Entonces sería la primera. Vean que aquí en este caso lo único que se ingresa es el TPA y la longitud, nada más. El resto, ahí nos sale un valor. Ahí terminaría el cálculo cuando el tramo que estamos analizando coincide con las condiciones base. Recuerden que yo les había dicho que en algún momento íbamos a utilizar esta idea de que tenemos algo y después lo empezamos a afectar porque no cumple con estas condiciones ideales. ¿Eso lo vamos en qué? No, en capacidad y nivel de servicio. Teníamos en capacidad, determinamos un valor y después empezábamos a hacer afectaciones por el porcentaje de camiones, etc., ¿no? Esto básicamente es lo mismo. Estos no son condiciones ideales, sino que son condiciones base. Es decir, si dentro del cálculo me dice que estamos para hacer esto, lo que hicieron fue, tenemos una recta, y en esa recta lo que hicimos fue, tiene un ancho de carril, tiene un ancho de espaldón, y con eso pues medimos el número de siniestros, tenemos el TPA, la longitud, y con eso ajustamos esta ecuación. Eso es lo que se hizo. Entonces, ahora, una vez que terminaron eso, dijeron, bueno, ¿y ahora qué pasa si es una curva? Si el ancho de carril es mayor o menor, ¿qué hacemos? Entonces, ahí en ese caso se colocaron los factores de multiplicación de siniestros, que son los CNF, que para carreteras de 2 carriles son 12, para intersecciones son otros, para carreteras de 4 carriles son otros, ¿no? ¿Qué significa esto? Si es que esto es una curva, pues entonces en ese caso vamos a que ya el valor no va a ser 1, porque el 1 sería cuando es una recta, le vamos a poner que el valor sea, por ejemplo, 1.5, va a ser el 50% más. Lo vimos en estos resultados, el uno nos daba 0.0 algo, el otro nos daba 2. algo. ¿Qué más, por ejemplo? Si tuviéramos un ancho de carril, si dice 360, que es las condiciones ideales, y eso lo aumentamos a 4, tendríamos más o menos siniestros.
¿Más siniestros o menos? Ya lo van a ver, pero vamos a asumir que sea menos, porque va a depender del tipo de colisión. Supongamos que aumentamos y los choques frontales ya se reducen los choques frontales. Por lo tanto, van a ser menos siniestros si tengo 4 metros. El factor de modificación de siniestros va a ser mayor o menor que 1. En ese caso. ¿Mayor o menor? ¿Mayor o menor? Menor, va a ser menor porque reduce el número de siniestros. Si es que no es 360 y le pongo 2 metros, por ejemplo, voy a aumentar los siniestros. El valor del factor de modificación de siniestros es mayor o menor que 1. Mayor. Va a ser mayor que 1 porque va a aumentar, va a mayorar el número de siniestros. Si fuera igual a 3.6, que serían las condiciones base, ahí en ese caso es mayor que 1, menor que 1, igual a 1. Igual. Va a ser igual a 1 porque eso significa, si esto tuviera igual que las condiciones base, todos estos serían igual a 1. Entonces lo que vamos a hacer, tenemos ahí un ejercicio propuesto. Este ejercicio, los 2 ejercicios propuestos también están desarrollados en el libro de tal manera que vean de dónde salen, ¿no? La idea principal es que ustedes conozcan esto. Tengo esta ecuación, no que se la memoricen, pero tengo esa ecuación. Si no cumple con las condiciones bases, tengo que aplicar esto. Tengo ese factor de calibración y tengo esta ecuación que está relacionada con las condiciones bases. Eso sería pues la parte del cálculo que hay que hacer. Ahí vamos a obtener 2 valores. Un valor por el primer ejercicio, que sería una entretangencia, y otro valor por el segundo ejercicio. Y así tenemos que hacer en todos los otros elementos geométricos de nuestro tramo. Pero ahora solo vamos a hacer 2, porque la idea de ahora es de que lo hagan manual y al hacerlo manual se enteren un poco de qué es lo que está detrás. Después el programa hace todo. Y no aparece, hace todo. En este caso, la idea es que ustedes entiendan este procedimiento. Si a la par pueden ir haciendo una hoja electrónica para que les sirva para mañana, pues mucho mejor. Entonces, iniciamos con esto. Si bien ustedes pueden llegar a terminar antes, porque pues, antes de que se termine las 17 horas, porque no es tan complicado. De todas maneras, igual se van a quedar aquí para poderles yo mencionar lo que va a pasar el día de hoy. ¿Ya? Iniciemos.